Muy buenos días. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días. Estamos aquí como parte de la Comisión Federal de Electricidad. Me presento, mi nombre es Miguel Reyes, director general de CFE Energía. Mario Morales Vielmas, de Comisión Federal de Electricidad, de igual manera, director de CFE ICL, Intermediación de Contratos Legados. Muchas gracias, señor presidente, por permitirnos responder a lo que el día de ayer el OXXO planteó en relación a sus tarifas. El día 26 de marzo del año pasado presentamos en este mismo foro lo que nosotros analizamos en relación a las tarifas de varios consorcios que pagaban menos que el promedio de los hogares mexicanos o que incluso una tiendita de abarrotes, en el caso del OXXO. El OXXO responde casi un año después, más vale tarde que nunca, pero respondió, y le queremos pedir, señor presidente, algo de parte de nosotros, Comisión Federal de Electricidad. Pensamos que es innecesario que el OXXO pague tanto dinero en la propaganda que realizó ayer por diversos medios y que quizás sea mejor que de cara a la nación, en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de OXXO, se pueda presentar en este espacio pues el señor José Antonio Fernández Carvajal o quien designe la empresa FEMSA, a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos. Pensamos que es completamente innecesario que se haga a través de los medios que se hizo ayer, pero estamos abiertos al debate y en primera instancia vamos a responder. Si le damos a la siguiente, por favor. Primero que nada, lo planteamos desde el día 26 de marzo del año pasado. El neoliberalismo dio lugar a una profundización tremenda de la desigualdad. Algunos estudios no lo capturaban porque las encuestas de hogares que se hacen en México nunca entrevistan a los más ricos, a los multimillonarios. Entonces no aparecían esos multimillonarios y se subestimaba realmente el nivel de desigualdad que había en el país. La desigualdad crece mucho en los años 80 y con el neoliberalismo, porque entre otras cosas la crisis se carga sobre los trabajadores y sobre el pueblo de México. Caen los salarios a niveles digamos, inimaginables, 65% del poder adquisitivo se pierde en los años 80. Hay un aumento en los precios de los servicios públicos, en la electricidad, en el gas, ¿no?, entre otros, y no había política social que permitiera que todo eso que venía pasando, producto de esa crisis que se carga a los trabajadores, compensara a buena parte de la población mexicana. Al contrario, la política social que se estableció en el neoliberalismo lo que hizo es profundizar esas desigualdades, dando lugar, como en el caso de los impuestos y las tarifas eléctricas, a un sistema que nosotros hemos denominado oligárquico, un sistema de privilegios, un sistema en el caso de la electricidad, donde hay monopolios privados, como Iberdrola, empresa española, o como Enel, de Italia, que controlan o están controlando cada vez más el mercado de generación de electricidad, no porque sean más eficientes, sino porque el sistema que se impuso con la reforma energética les ha permitido ir avanzando a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Estos grandes monopolios se asocian a través de diferentes mecanismos como las sociedades ilegales de autoabasto, porque no les está permitido vender electricidad, sino que era para satisfacer supuestamente las necesidades propias, y como en el caso de OXXO, que es de la empresa FEMSA, se asocian con empresas distintas. Dos casos emblemáticos, y que quizá lo va a comentar más mi compañero Mario, de los autoabastos, pues son Enel e Iberdrola. ¿Por qué estos esquemas, como en el caso de los impuestos, profundizan la desigualdad? Pues porque vamos a ver que estos consorcios como OXXO pagan menos por la electricidad que sus pares o sus competidores, como son las tiendas de las esquinas, o incluso buena parte de los hogares mexicanos, que digamos nosotros sostenemos esos datos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Eso quiere decir entonces que hay una serie de monopolios privados que concentran la electricidad, que se asocian, que reciben además subsidio del Estado mexicano, se asocian con estos grandes corporativos, a veces asociados en cámaras empresariales,
Y estas empresas pues son beneficiarias de un sistema inequitativo de tarifas, que ahorita vamos a ver por qué es inequitativo, que se estableció con el neoliberalismo y que la reforma del señor presidente enviada ya al Congreso y que se está discutiendo, desaparecería todo ese sistema inequitativo de tarifas. Le damos a la siguiente, por favor. Esto es lo que presenta ayer el OXXO. El OXXO dice que paga lo justo y que protege el medio ambiente. Dice que un hogar paga alrededor, el ejemplo que presenta, de unos 53 kilowatt-hora y que ellos pagan a la misma CFE 2.51 pesos por kilowatt-hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si estas son verdades a medias, ¿no? O qué es lo que realmente hay aquí de verdad o no en relación a esto. Le damos a la siguiente, por favor. Presenta dos videos y presenta en su página web, porque dice si quieren más información vayan a la página web. Y en la página web aparece lo que dice que sería el promedio mensual, dice ahí indicadores generales de gasto por consumo de energía eléctrica de las tiendas OXXO con suministro de energía limpia. Y ponen un promedio de lo que gastarían al mes o bimestralmente y el promedio kilowatt-horas, pesos kilowatt-hora. Dice abajo, ¿no?, que sería ahora el consumo de energía eléctrica de las tiendas OXXO sin suministro de energía limpia y lo asocia con la CFE. Eso quiere decir, ¿no?, que lo de aquí arriba es limpio y es barato y lo del CFE es sucio y caro. Casualmente es parte de la propaganda que están diciendo hoy, porque no tienen más argumentos en contra de la reforma o de la iniciativa de reforma, de que CFE es sucia y cara. Vamos a ver si eso es cierto. Gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de esta campaña que está de alguna manera relacionada con la iniciativa que ha enviado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara, una iniciativa de las más importantes para poder estar en condiciones que en el sector energético, en materia eléctrica, tengamos las mejores condiciones. Y la campaña es así de sencilla. La CFE genera con energías sucias. Aquí pueden ver en esta lámina dos columnas que integran las energías totales de los privados, la mayoría extranjeros, y la CFE. ¿Quién genera energía limpia? El 19% la generan los privados dentro de todo su parque de generación. Este 19% es menor aún cuando son más centrales eléctricas debido a que son energías intermitentes. ¿Qué quiere decir? Que son energías solares y energías eólicas. Las energías solares tienen un factor de planta del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de las 8.700 horas del año solo generan. El resto del tiempo no generan, porque solo lo hacen con el sol. Y las eólicas tienen un factor de planta del 30%. Este 30% también significa lo mismo. Quiere decir que solo el 30% de 8.760 horas que tienen un año es la energía que producen. Entonces el resto del tiempo alguien tiene que respaldar esa energía y lo hace la CFE y no le pagan por el respaldo. Pero si nos remitimos al gráfico, CFE genera el 38% de las energías limpias de su parque de generación. Hablamos, entre comillas, del 62% de combustibles fósiles. Quiero decirles que en la CFE y también en los privados, la mayor parte de estos combustibles fósiles es gas. El gas definitivamente es un combustible que es mucho menos contaminante y es el combustible que se ha considerado en el mundo como el elemento de transición. México y el mundo tendremos que ir en consecución de energías limpias, eso es indiscutible. De hecho, en la propuesta que hace el señor presidente en esta iniciativa, se eleva a rango constitucional la transición energética. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de Estado el atender este requerimiento, este compromiso, esta obligación de México en lo que es la transición energética. Entonces, esas famosas frases de que CFE genera con energías sucias, aquí lo podemos ver que es una mentira. La ley combustóleo. Les quiero decir que de esto que es energía fósil,
Solo el 6% de la energía que produce la CFE es con combustóleo, pero si lo integramos al sistema eléctrico nacional, representa el 3.1%. Entonces, no existen esas críticas y esos mensajes permanentes de que CFE es sucio. CFE es competitivo. Desafortunadamente, inclusive la energía limpia que tiene la CFE no es reconocida, puesto que en la reforma energética impulsada por el gobierno neoliberal se buscaba en todo momento impulsar, apoyar con lo que le han denominado certificados de energías limpias, pero solo a los privados, solo a los que acababan de llegar a hacer inversiones. La CFE no. Le pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver de igual manera en esta, donde ellos se señalan que la mayoría de las tiendas OXXO reciben energía de los parques eólicos. Los parques eólicos están concentrados por la autorización indiscriminada de la CRE de permisos a lo largo del país sin ninguna planeación. Pero la energía eólica está concentrada en Oaxaca, en el Istmo, y está concentrada en el noreste, en Tamaulipas. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga, si los OXXO están dispersos en todo el país, que reciben energía limpia? La realidad es que la energía limpia se inyecta en los puntos donde se encuentran cada una de las centrales de energía limpia. Entonces, no existe, o serán muy pocos los OXXOs en el país que estén cerca de alguno de los generadores de los cuales se han convertido en socios, abusando de un tecnicismo y abusando de una modificación a la ley inconstitucional para nosotros en 1992, donde se le permite a los privados nuevos esquemas de generación privada para empezar a penetrar en México, porque el Tratado de Libre Comercio indicaba que había que ir por el negocio eléctrico de México. Hoy lo tenemos protegido con la reforma energética del 2013, todos estos esquemas que son los productores independientes, con el 31% de la generación del país y el 12% en los autoabastos. Le damos a la que sigue, por favor. Adelante, mi compañero. Tenemos además otra cosa que se afirma, además de la parte de las energías limpias, porque decía la propaganda que se lanzó ayer, que OXXO paga lo justo y además cuida el medio ambiente. Entonces, de eso que paga lo justo, ya del medio ambiente habló mi compañero, pues lo que vamos a ver es si efectivamente paga lo justo. Ellos muestran un recibo de luz de CFE, o sea que pagan a CFE, de 2.51 pesos por kilowatt hora. Primero hay que aclarar que el 95% de su energía la reciben de los autoabastos de estas empresas como Iberdrola, como Enel, como muchas otras que se han beneficiado de un sistema ilegal, porque no está permitido vender bajo ese esquema, y que no pagan la transmisión. Y al no pagar la transmisión, pues obviamente con ese subsidio reciben menores tarifas. El 95% lo reciben de ellos, el 5% lo reciben de CFE. Y vamos a ver que cuando lo reciben de ellos, con ese 95%, es o pagan 3 a 6 veces menos que lo que pueden pagar con una tiendita de abarrotes, es decir, con un competidor que está enfrente de ellos. Y que cuando es el caso de la CFE, si lo comparamos con los hogares, vamos a identificar que 1 de cada 2 mexicanos paga más electricidad que OXXO, de acuerdo al recibo que enseñó ayer. Le damos a la siguiente, por favor. El recibo que enseñé ayer dice 2.51 pesos por kilowatt hora. Las tarifas que ellos muestran son de la zona centro, digamos, la Ciudad de México. Es la llamada tarifa 1. Esta lo que establece es que empieza desde 87 centavos por kilowatt hora, sigue hasta 1.06, si ustedes ven en sus recibos, si la gente nos está viendo ahorita pueden ir por un recibo de luz y donde dice energía van a encontrar una cosa que dice básico, que es esta parte, que está a 87 centavos. Van a encontrar otra que va a decir intermedio, que es 1.06, y van a encontrar otra que es a 3.10, que es el llamado excedente. Es decir, esta de 3.10 ya no tiene subsidio. El subsidio está aproximadamente hasta acá. ¿Qué sucede? Que lo que hicieron los neoliberales es establecer tarifas para los hogares escalonadas, miren, ¿no? De manera creciente.
Esta tarifa que está acá de 6.30 es la llamada DAC. Esa tarifa es, además de que no tiene ningún tipo de subsidio, es la que pagan los hogares que consumen más kilowatt horas. Y su supuesto es de que los pobres, porque tenían que permanecer pobres para siempre, consumían menos electricidad. Y mientras más consumas, entonces te voy a cobrar más, ¿no? Y además, obviamente, esto pues se vincula con un negocio. La electricidad es una mercancía, no es un derecho humano, como lo establece ahora la iniciativa de reforma del señor presidente, que no solo garantizaría que esto se tiene que quitar, sino que las tarifas para la población, para los hogares mexicanos, deben ser como las que tiene el OXXO. Miren, resulta que el OXXO, la tarifa que nos muestra de 2.51, que se ubicaría acá, la tiene constante, no tiene estos picos que tienen los hogares, que muestra que muchos hogares de repente, o que le pasa a muchos hogares, que la luz llegó 200 pesos o 200 pesos y que el siguiente bimestre me aumentó a 800 y no sabemos por qué. Y pensamos que es culpa de la Comisión Federal de Electricidad o de su ineficiencia, o de que producimos caro o contaminamos además de producir caro. No es verdad, es producto de un sistema tarifario que venimos arrastrando, injusto e inequitativo, donde empresas como el OXXO están o tienen una tarifa fija y los hogares tienen una tarifa creciente. Imagínense, hogares que van a pagar hasta 6.30 versus el OXXO de 2.51. ¿Con qué cara? Ayer anuncian, ¿no? Pagamos menos que un hogar. Ponen a una señora y a alguien que está atendiendo en el OXXO y dicen, yo pago menos. Claro, pues si la señora tiene una casa y va a pagar 300 pesos de electricidad, no es lo mismo que un OXXO que tiene todo el día los refrigeradores prendidos y va a pagar 16,000 pesos. Por favor, hasta los ejemplos que ponen, ¿no? Tendrían que respetar la inteligencia de los mexicanos. Le damos a la siguiente, por favor. Bien, en esta tabla también de alguna manera podemos observar ya el comportamiento comparativo del OXXO. El OXXO, ustedes pueden observar, su costo sigue siendo, y reitero la invitación al señor Fernández Carvajal para analizar y discutir este tema, 90 centavos, cuando están integrados a una sociedad de autoabastecimiento, que por cierto es ilegal, porque no está permitido vender en estas sociedades en un mercado paralelo al mercado que se creó en el 2013, que es un mercado eléctrico mayorista. Es un mercado que no debiera existir y ellos lo aprovechan porque no pagan el transporte, no pagan lo que se le denomina el porteo. Efectivamente, en este ejemplo que nos dieron a conocer en días pasados, el día de ayer, en estos videos y en esta campaña, sí hay recibos del OXXO por CFE. Primero porque hay 19,376 OXXOs integrados a la sociedad de autoabasto. Son un poco más de 20,000 OXXOs, porque los están migrando paulatinamente. Esos OXXOs tienen un recibo de la CFE. Cada vez son menos hasta llegar al 100% integrados a estos sistemas simulados. Sin embargo, hacen un contrato con la CFE, con suministro básico, todos los OXXOs, los 20,000. Y solo en el 5% como respaldo, porque un día si no hay energía eléctrica en la eólica o si el autoabastecimiento es derivado de una central convencional, puede haber lo que ocurrió el año pasado, una crisis en el gas, donde se convirtió en precios muy volátiles, y ellos apagan la central y tienen que darle suministro básico el respaldo del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de la energía sistemáticamente es proporcionada por estas centrales de autoabastecimiento, que en el caso que estamos hablando de OXXO, todas están relacionadas con centrales eólicas, donde debo de destacar que el aire no es las 24 horas del día. Acabo de señalarlo, es el 30% del tiempo que el aire se puede aprovechar para producir energía eléctrica. ¿Quiénes se imaginan ustedes que cubre el resto del tiempo? Porque los OXXOs, ni los mexicanos, ni las empresas pueden tener energía intermitente.
Todos requerimos energía de 24 horas. Y no solo de 24 horas donde no haya interrupciones, sino una energía con confiabilidad, de calidad continua. Porque hoy los sistemas productivos están muy robotizados. Y si hay comportamientos que están fuera de los límites de calidad necesarios, se paran líneas de producción. Entonces, tenemos que hablar de la calidad de la energía eléctrica. Entonces, imagínense el comportamiento variable e intermitente de estas tecnologías, pues obliga a tener capacidad muy flexible de la CFE. Y quiero decirles que las hidráulicas, que se utilizaban para otros elementos, para la demanda máxima, normalmente del día, hoy se utiliza para atender la variabilidad que nos originan estas centrales y no la pagan, no pagan ese respaldo. Entonces podemos ver en el gráfico que efectivamente hay OXXOs que pagan 2.30 en este ejemplo. Son recibos de la CFE de ese 5% nada más, o bien de los OXXOs que todavía no pasan hacia el autoabasto. Podemos ver el hogar en clase media un poco alta, también paga 2 pesos con 30 centavos. Quiero decirles que el 57% de las familias mexicanas, de los 45 millones de familias, pagan 2.30 o más. El 47% de las familias mexicanas pagan 2.30 o menos. Por este esquema de escalas que acaba de comentar mi compañero Miguel, y donde vemos cómo se van diferenciando los precios dependiendo de los niveles de consumo, y donde se ha considerado que las familias más pobres son las que consumen menos, por lo tanto se les aplica un subsidio, se les otorga un subsidio que lo otorga el gobierno federal. Una tiendita en baja tensión, la que dicen, porque así lo han señalado, que no tiene transformador, una tienda normal, de las que han desplazado en los barrios sistemáticamente los OXXOs, llegan y hacen crisis, y pues las pobres tiendas tienen que cerrar, pagan 3 pesos con 30 centavos. En promedio, todas las tiendas, todos los negocios que están integrados en la Concanaco también pagan 3 pesos con 30 centavos. Hay una situación que prevalece en nuestro querido México por esa gran desigualdad. Las familias buscan mecanismos para poder obtener ingresos, o ingresos adicionales, o el ingreso que vaya a ser el necesario para poder subsistir. Y en tu casa, donde tú tienes una tarifa doméstica, pones tu tienda, pero no sabes que tienes una tarifa doméstica. El consumo se incrementa porque en una tienda tengo que tener refrigeradores y hay un mayor consumo de la energía eléctrica por iluminación. En automático ese incremento de consumo me obliga a pasarme a la tarifa doméstica de alto consumo y voy a pagar los precios que veíamos hace un momento y que estamos en esta gráfica viendo de 6 pesos con 30 centavos. Hay tiendas que están en esta condición. Obviamente hay que asesorarlos, hay que orientarlos para que hagan el cambio de su contrato, pero existen los casos por desconocimiento y porque tienen que buscar la manera de subsistir. Y lo existen en todas las colonias periféricas y en todas las colonias de todo el país, de todas las grandes ciudades, medianas y pequeñas ciudades. Si le pasamos por favor a la siguiente. Destacamos a Iberdrola. Iberdrola es la empresa española que más centrales de autoabastecimiento tiene en el país. El autoabastecimiento es ilegal en estos términos. Actualmente se tienen 233 centrales, de las cuales 109 son ilegales, porque venden la energía, no son para autoabastecerse. Y entre ellas están las centrales de Iberdrola, que han utilizado este mecanismo para enriquecerse, para tener grandes utilidades. En el caso que vemos, 8.046 OXXOs están en una central que se llama Eólica del Sur, donde su mayor participante es Mitsubishi, una empresa japonesa, es la que tiene el financiamiento de esta central. Los 7.117 son de Enel y corresponden a 2 centrales. Una es Energía Limpia La Amistad y la otra es Dominica Energía Limpia.
Estas dos centrales tienen 7.117 OXXOs a los que les están suministrando de esta manera irregular y que les beneficia grandemente. Ventica es del grupo Yenova, donde está Sempra. Ventica es una eólica también que tiene el suministro e integra a estos 3.542 socios. Y por último tenemos Fuerza Eólica San Matías, que es de una empresa Elecnor, que es española. Si ustedes se fijan, todos los capitales, todas las inversiones, y vamos a dejarlo entre comillas, porque no son inversiones directas, son inversiones donde participaron los fondos de México por políticas neoliberales, fondos de inversión, fondos de desarrollo mexicanos, como es Bancomex, como es Nafinsa, están apoyando a estas empresas y fueron quienes participaron en la inversión. Y aquí podemos ver cómo estas empresas tienen integrados los 19.376 OXXOs. Aquí viene lo importante, no pagan la transmisión. Imagínense, o pagan algo simbólico, pagan 11 centavos por cada kilowatthora en el transporte de la energía, los OXXOs, cuando una tienda normal paga $1 de transporte de energía. Son los costos del servicio de transmisión, comúnmente conocidos como porteo o porteo estampilla. Podemos estimar cuánto significa este no pago del transporte, y son 593 millones en el año 2021. Estos 593 millones fueron ingresados, socializados, se le dice, en el mercado eléctrico mayorista, y lo pagamos todos los mexicanos en nuestros recibos. O sea, este beneficio no es ni siquiera un subsidio del Estado, es un subsidio que damos todos los mexicanos por no pagar el transporte. No está aquí incluido el costo del respaldo, el que me permite tener energía eléctrica las 24 horas en cada uno de los OXXOs, que lo da CFE y que tampoco lo pagan. Aquí está solamente el transporte. Entonces, como ustedes pueden observar, sí tienen grandes beneficios, sí tienen gran interés para que estos sistemas continúen, porque las utilidades son extraordinarias para ellos, no por ser más competitivos ni más eficientes, sino porque se les crearon esquemas abusivos y en favor totalmente de ellos. ¿Qué hacen? Pues buscan todos los mecanismos posibles para poder hacerle del conocimiento a la población a través de los diferentes medios, con diferentes políticas y campañas sucias, de que ellos son los más honestos del mundo. Estos son números, yo no soy político, tampoco mi compañero Miguel, yo soy un ingeniero, soy técnico. Los números que hemos integrado son números que podemos sustentar en cualquier momento, y vuelvo a insistir, invitamos al Grupo FENSA para que podamos comentar el tema y para que se demuestre la realidad que hay atrás de todas estas campañas que hoy permanentemente se están llevando a cabo. Debo decir que la iniciativa que ha propuesto el señor presidente lo que busca es que no haya incrementos de la energía eléctrica. Lo ha sostenido, ha cumplido su compromiso. Desde el 1 de diciembre del 2018 no ha habido incrementos en la energía eléctrica, tal y como está establecido en las publicaciones que hace la CRE, y les debo de decir que la reforma del 2013 permitió hasta el 2017 construir el modelo de tarifas como responsabilidad de la CRE, y fue un caos. Desde noviembre del 2017 hasta diciembre del 2018 fue un caos, bandazos hacia abajo y hacia arriba de este nuevo modelo que construyeron unas empresas argentinas para la CRE. Entonces, por eso es que tenemos que seguir impulsando esta iniciativa y que se conozca a través del Parlamento abierto la participación y la claridad de todos los elementos que están alrededor de esta iniciativa y por qué es benéfica para México, no para las empresas, y mucho menos para esas empresas privadas, extranjeras, que son las que han penetrado de una manera importante en nuestro país. Muchas gracias.